¿Tiene una asistente inglesa, profe? ¿Cómo? No te escuché, sorry. ¿Tiene una asistente inglesa ¿Cómo? por lo de la grabación? ¿Cómo son, no? Mm, ya en realidad yo asumí que todos estaban de acuerdo con la grabación una vez más. Ya, entonces estamos. Estoy compartiendo pantalla. Porfa, avísenme si es que ven la presentación. No veo la presentación, nos Sí, vemos se ve. nosotros. Ahí sí, Se ahí ve. la veo, sí. Sí, sí. Ya, súper, súper, súper. Miren dónde estamos. Estamos en geometría analítica, dos rectas en el plano, resolución de problemas. Eso es lo que tenemos que ver hoy día. Y si se fijan, es la última clase que hay en materia. La otra que estaba planificada para la próxima semana es un resumen, resolución de dudas en general. Entonces, les voy a dejar la tarea de aquí a la próxima semana, si es que tienen dudas en cualquiera de los tópicos que hemos tratado, para que me manden un WhatsApp o un mail diciéndome en qué necesitan reforzar un poco más. O, por ejemplo, si es que necesitan resolver algún ejercicio específico del ensayo de ENRE o algo así, o alguna guía, también me pueden decir y lo podemos abordar la próxima semana. Hoy día entonces, como estaba ahí estipulado, ¿cierto? Nos tocaría ver lo siguiente. Vamos a igual partir con la ecuación principal y general de la recta, vamos a retomar desde ahí en adelante, ¿ya? Porque la clase anterior, si bien vimos esos tópicos, no sé si quedó tan claro, ¿sí? Entonces vamos a partir desde ahí, como tenemos un poco más de tiempo en esta clase, porque solamente lo que tenemos que ver después son rectas perpendiculares y paralelas, y cómo tratarlas, ¿sí? Entonces podemos partir desde un poquito antes. Entonces, esto es lo que vimos en la clase anterior. Al final de la clase anterior, dijimos la ecuación de la recta tiene esa forma, ax más bi más c igual 0, y la ecuación principal de la recta es la que más, ¿cierto?, utilizamos, y igual mx más n, donde m es la pendiente, ¿cierto?, y donde n es el coeficiente de posición o el intercepto. La ecuación general de la recta, ¿cierto? A diferencia de la ecuación principal, todos los términos están al lado izquierdo y al lado derecho tenemos un cero. Si se fijan un poco, es relativamente un poco parecida a la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Un poco parecida porque tenemos los términos a, b y c, a la derecha tenemos el cero, pero obviamente en este caso, ¿cierto? No tenemos ninguna x cuadrado, ¿cierto? Siempre estamos trabajando con funciones lineales o afines. Ya, ¿cuál es la correlación entonces entre la ecuación principal y general de la recta? Esta que está acá. La pendiente la podemos calcular desde la ecuación general de la recta con esta formulilla que está acá. La pendiente es menos a dividido entre b. ¿Cierto? Nosotros hicimos un ejercicio con eso en la clase anterior y también nos dimos cuenta que esto efectivamente funcionaba, ¿sí? Esta relación que hay entre una ecuación y la otra. Ya, entonces para ver algunos ejemplos sobre esto, dice, la ecuación general de la recta que pasa por el punto 3,2 y tiene pendiente menos 2 es, recordemos que para encontrar la ecuación principal, vamos a hablar primero de la ecuación principal. Para encontrar la ecuación principal de una recta, lo que nosotros tenemos que encontrar es m y n, ¿cierto? M y n, la pendiente y el coeficiente de posición. X e Y, recuerden que representan los diferentes puntos por donde pasa la recta. Entonces hay infinitos X e infinitos Y. Mientras que para una recta en particular, la pendiente y el coeficiente de posición es constante. Entonces eso es lo que tenemos que encontrar. Ya, como recomendación, lo que yo considero en realidad que es un poco más sencillo para encontrar la ecuación general de una recta es primero encontrar la principal y a partir de la principal llegar a la general. Creo que eso puede ser lo más sencillo. Ya, entonces vamos a encontrar la ecuación principal primero de la recta. La ecuación principal, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que es y igual mx más n. Lo que hacemos nosotros entonces es encontrar m y n, sin embargo en esta pregunta ya nos dan la pendiente porque dice que tiene pendiente menos 2.
Entonces, en realidad, lo único que tenemos que encontrar es el coeficiente n. Para encontrar el coeficiente n, nosotros reemplazamos los datos que nos dan. El punto que nos dan, nosotros sabemos que la primera coordenada es x y la segunda es y. Ese punto nosotros lo ocupamos en la ecuación principal para calcular el coeficiente de posición. Entonces nos quedaría de esta forma. La coordenada y del punto es 2, por lo tanto lo colocamos donde va la y, es igual a la pendiente, que nos dan la pendiente, sería menos 2, por x, que en este caso x lo sacamos del punto, que es 3. Denme un segundo, voy a admitir a alguien. Ya. Entonces la pendiente dijimos que era menos 2. Otro segundo. Ya. Y es 2, la pendiente es menos 2, x es 3, ¿cierto? Y nos falta n, que no lo tenemos, por lo tanto lo dejamos como nuestra incógnita. Como siguiente paso entonces es resolver la ecuación sencilla entonces que acabamos de plantear. Al lado de la derecha, si ustedes se fijan, ¿cierto? Ese menos 2 con ese 3 nos va a dar un menos 6. Ese menos 6 lo paso positivo al lado de la izquierda, me da 6. Y la suma de 2 con 6 nos daría n. En este caso, ¿cierto? N sería igual a 8. Vamos a dejarlo al tiro estipulado como un 8. ¿Cierto? Menos 2 por 3 nos da 6, negativo. Ese 6 negativo pasa positivo al lado izquierdo, sumado con ese 2 nos da ese 8. N es 8. Mientras que la pendiente ya la dieron, ¿cierto? En menos 2. Una vez entonces que nosotros tenemos nuestra pendiente y tenemos nuestro coeficiente de posición, podemos escribir la ecuación de nuestra recta. Acuérdese que la ecuación principal de la recta es y, ¿cierto? Igual m x más n. Esa sería la ecuación principal de la recta. Recuerden que el punto lo ocupamos solamente para calcular el valor de n. Una vez que nosotros calculamos el valor de n, para escribir la ecuación de la recta, nosotros no escribimos el punto, ¿sí? Escribimos y igual mx más n. No escribimos 2 igual menos 2 por 3 más 8. No, ¿sí? La ecuación de la recta es la que está acá, solo reemplazando m y reemplazando n. Una vez que nosotros encontramos la ecuación principal de la recta, la acomodamos dependiendo, ¿cierto?, de lo que nos exige la ecuación general. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, en la ecuación general están agrupados todos, ¿cierto?, al lado de la izquierda y al lado de la derecha se genera un 0. Entonces tenemos que pasar todo al lado de la izquierda. Consideración importante para encontrar la ecuación general. Los términos A, B y C, si bien acá dice que son reales, generalmente se anotan como números enteros. Entonces, ¿cuándo hay que tener cuidado? Cuando acá nos sale alguna fracción. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Si no hay ninguna fracción en la ecuación principal, lo único que tenemos que hacer entonces es pasar los términos al lado de la izquierda y acomodarlos dependiendo de cómo nos exige la ecuación general. Solo eso. Solo entonces vamos a acomodar estos términos. Ya. Si ustedes se fijan entonces, para encontrar la ecuación general, lo primero que tenemos que anotar es el término con x. El término con x, ¿cierto? Es este menos 2x, pero al pasarlo al lado de la izquierda pasa positivo, entonces lo anoto positivo. Luego viene el término con y. En este caso, y está solo, ¿cierto? Sin ningún coeficiente numérico. Y luego viene el término c, que es el término solo, que en este caso es el coeficiente n. Como el coeficiente n es 8 positivo, y yo lo voy a pasar a la izquierda, pasa como 8 negativo. Y como pasé todo, ¿cierto?, a la izquierda ya, a la derecha podemos generar el 0. Y esta sería la ecuación general de la recta. Esta sería la principal, y la de abajo sería la general. Entonces, en este caso, ¿cierto?, la alternativa correcta sería la alternativa C. 2x más y menos 8 igual 0. ¿Dudas con el ejemplo 1?
Ya, si no hay dudas con el ejemplo 1, vamos al ejemplo 2. En este caso nos dicen la ecuación general, de nuevo, ¿cierto? La ecuación general de la recta que pasa por 2 puntos. Nosotros dijimos en la clase anterior que tenemos dos posibilidades. O nos dan un punto y nos dan la pendiente, o la otra opción es esta, nos dan solamente 2 puntos. No, si nos dan 2 puntos, entonces la pendiente no la tenemos y el coeficiente de posición tampoco lo tenemos. Entonces ambos tenemos que calcularlo. Recuerden que para calcular la pendiente de una recta, nosotros vimos una ecuación en la clase anterior, que era la siguiente. La pendiente, ¿cierto?, era igual ¿y esto por qué no funciona? Ahí sí. En la parte de arriba escribíamos I2 menos I1, y en la parte de abajo escribíamos X2 menos X1. Y así nosotros podemos calcular nuestra pendiente. Entonces, paso 1, siempre que no tengamos la pendiente, el paso 1 siempre será calcular la pendiente. El coeficiente de posición lo podemos calcular siempre y cuando tengamos la pendiente. Entonces no podemos partir por ahí. Necesitamos sí o sí la pendiente primero. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Para calcular nuestra pendiente necesitamos 2 puntos, que justamente nos dan 2 puntos. Entonces nuestra pendiente sería, por conveniencia, ¿cierto? Al primer punto va a ser nuestro punto 1, es decir, x1 y 1, y el punto siguiente será nuestro x2 y 2. Déjenme admitir a alguien. Ya, entonces, como les comentaba, ¿cierto? El segundo punto van a ser los 2 y el primer punto van a ser los 1. En la parte de arriba van los i. Entonces, si se fijan, ¿cierto? Sería i2, en este caso i2 sería menos un medio, menos menos i1. En este caso, i1 sería un medio positivo. Un medio. En la parte de abajo escribimos los x. Escribimos x2 primero. En este caso, nuestro x2 es menos 1. Menos x1, que en este caso x1 es 3. Resolvemos arriba, ¿cierto? Y después resolvemos abajo. En la parte de arriba tenemos menos un medio, menos un medio. Nosotros sabemos que signos iguales, ¿cierto? Se suman y se mantiene el signo, por lo tanto ya sabemos que el resultado de arriba será negativo. Y menos un medio nos da menos 1. ¿Sí? Menos 1. Tenemos, ¿cierto?, el mismo denominador, entonces lo único que tenemos que hacer es operar los numeradores. Menos 1 nos da menos 2, y menos 2 dividido entre 2 nos da este menos 1 que acabamos de colocar acá. Mientras que en la parte de abajo tenemos menos 1 menos 3, ambos negativos de nuevo. Sumamos, mantenemos el signo. 1 más 3, 4, mantenemos el signo menos 4. Si se fijan, ¿cierto?, el numerador y el denominador son negativos, por lo tanto menos con menos nos da más. Así que nuestro resultado o nuestra pendiente sería un cuarto. Ya tenemos la pendiente entonces. Si es que, chiquillos, si es que hay alguna duda en algún cálculo, por favor díganme inmediatamente, ¿ya? Si tenemos la pendiente, tenemos entonces la misma situación que teníamos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Tenemos un punto y tenemos la pendiente. Entonces hacemos este mismo procedimiento, ¿cierto? Reemplazamos un punto en la X, en la Y, la pendiente ya la tenemos, calculamos el coeficiente N. Solo que ahora tenemos dos puntos. ¿Cuál punto utilizamos? El que usted quiera. Recuerde siempre que ambos puntos pertenecen a la recta, por lo tanto, ambos puntos puedo utilizarlo. Si yo utilizo ambos puntos, por ejemplo, si el compañero A reemplaza con el punto 1 y el compañero B reemplaza con el punto 2, deben llegar sí o sí al mismo resultado.
Entonces, nosotros sabemos que una vez teniendo la pendiente, podemos utilizar la ecuación principal de la recta, reemplazando un punto para poder encontrar el valor de n. Por conveniencia, vamos a ocupar el punto 1, ya que los dos valores son positivos. ¿Sí? Siempre traten de ocupar el punto que se le haga más fácil. Entonces, la ecuación nosotros ya sabemos que es y igual mx más n. En este caso, y es un medio, entonces nos quedaría como un medio igual m, ¿cierto? Que en este caso m lo calculamos y es un cuarto, por x, que en este caso x es 3, lo sacamos desde el punto, más n. Lo único que tenemos que hacer ahora entonces es resolver esta ecuación para encontrar el valor de n. Entonces, resolvamos. Lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto? Es multiplicar un cuarto por 3, ¿cierto? Si multiplicamos un cuarto por 3, claramente nos da 3 cuartos, ¿cierto? Porque ese 3 multiplica al 1, ¿cierto? Acuérdense que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Y nosotros sabemos que este 3 está siendo dividido por un 1. Si no tiene nada abajo, sabemos que hay un 1. Por lo tanto, 3 por 1 me da 3 y 4 por 1 me da 4. Por lo tanto, ya sé que ese resultado es 3 cuartos. Lo paso a la izquierda y me da menos 3 cuartos. Ese menos 3 cuartos, ¿cierto? Le tengo que sumar el 1 medio que tengo en ese lado. Y la suma, ¿cierto? De esas dos fracciones a mí ya me daría el coeficiente n. El mínimo común múltiplo acá, ¿cierto? Es 4. Por lo tanto, la fracción de la derecha la puedo amplificar por 2 y podría obtener el mismo denominador, ¿cierto? Si yo acá el 1 medio lo escribo como 2 cuartos, ¿cierto? No altero en nada la fracción, ¿cierto? Lo que hice fue amplificar para tener el mismo denominador y poder sumar más fácil, ¿cierto? Si yo simplifico 2 cuartos, me va a quedar el 1 medio que tenía antes, ¿por cierto? Si yo simplifico por 2, acá me da el 1 y acá me da el 2 que tenía antes. Entonces esta fracción sigue siendo 1 medio o me sigue dando 0,5. Entonces ahora es mucho más fácil. Conservo el denominador, sumo arriba. Menos 3 más 2 me da menos 1. Por lo tanto, ya sé que el valor de n es menos un cuarto. Ya sé que el valor de n es menos un cuarto. Conservo el 4, ¿cierto? Menos 3 más 2 me da ese menos 1 que está acá. Por lo tanto, la ecuación principal de la recta ya la tenemos. La vamos a escribir acá. Recuerden que cuando ustedes calculan m y calculan n, para escribir la ecuación de la recta, el x y la y ya no van, ¿cierto? Van como x e y. Entonces escribimos y igual m x más n, que en este caso sería negativo, ¿cierto? Un cuarto. Esta sería entonces mi ecuación principal, pero a mí me piden la general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde acá nosotros obtenemos la ecuación general. Como les comentaba antes, ¿cierto? Cuando tenemos que tener cuidado es cuando nos dan fracciones. Y en este caso nos dieron fracciones. Generalmente el denominador va a ser el mismo entre m y n en el caso que me dé una fracción. Otro caso más probable sería que solo uno tuviese una fracción. Por ejemplo, m fuese una fracción y n fuese un número entero. ¿Ya? Pero generalmente nos va a dar un solo denominador. También vamos a considerar el caso de que los denominadores sean distintos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros sabemos que para calcular o encontrar la ecuación general de una recta, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es pasar todo al lado de la izquierda, para la derecha generar un 0 y ordenar x, después la y, después el número solo. Pero yo les comenté que esos números, ¿cierto?, a, b y c, son números enteros. Entonces, previo a pasar los términos al lado de la izquierda, siempre vamos a multiplicar por el denominador que nos dio. En este caso, el denominador que nos dio es 4. Entonces multiplicamos cada uno de los términos por 4.
Si multiplicamos 4 por i, nos daría 4i. Si multiplicamos un cuarto por 4, nos daría 1, ¿cierto? Un cuarto por 4, ese 4 está siendo dividido por un 1, me daría 1 por 4, 4, y abajo me quedaría 4 por 1, 4, 4 dividido por 4, 1, ¿sí? Y el último término también me daría un 1, porque tendría exactamente lo mismo, ¿cierto? Menos un cuarto por 4, ¿cierto? Si estoy multiplicando por un término y dividiendo por el mismo término, que en este caso es 4, solamente me va a quedar entonces ese 1, que en este caso sería obviamente negativo. Ya, multipliquemos entonces. Escribimos entonces acá la ecuación y, como les comenté, multiplicamos cada uno de los términos por el denominador, que en este caso es 4. Entonces 4 por i nos da 4i. Un cuarto de x, o x cuarto por 4, ¿cierto? Nos daría una x, o x. Y menos un cuarto por 4, ¿cierto? Nos daría menos 1. Denme un segundo. Una vez entonces realizada la multiplicación, ahora sí que sí podemos pasar los términos que están a la derecha al lado de la izquierda. Recuerden que, obviamente, ¿cierto? Si pasamos los términos al lado de la izquierda, sus signos van a cambiar. Entonces, siempre ordenamos la x primero. En este caso, la x pasaría negativa, entonces nos quedaría menos x. La y, en este caso, ¿cierto? No la movemos, por lo tanto, sigue con su signo, en este caso, 4y positivo. Y el 1 está negativo, pasa positivo al lado contrario. Más 1 igual a 0. Y hemos encontrado entonces la ecuación general de la recta. Tenemos, ¿cierto?, un problema que, si ustedes se fijan, la x siempre aquí está positiva. Está positiva. Y nosotros la tenemos negativa. ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer? ¿O simplemente nos equivocamos? Se puede multiplicar por un menos, no multiplicar, sino como potenciarse por un -1. Perfecto. Sí, multiplicar, de hecho, es la palabra. Lo Está que súper bien. pasa es que en la C sale como que los menos son el 4i y el 1. Y eso pues, son los únicos positivos y cambiaría y daría. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Si a ustedes les pasa esto, ¿cierto? Siempre tengan la carta bajo la manga que podemos multiplicar siempre por menos 1, como dijo el compañero. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por menos 1, en realidad lo único que hacemos es invertir cada uno de los signos, ¿cierto?, de todos los términos que encontramos. La x, que está negativa, ahora es positiva. El término 4i, que está positivo, ahora es negativo. Y el 1, que es positivo, ahora también es negativo. El 0, lógicamente, es neutro, por lo tanto, sigue inalterable. Y nos quedaría entonces x menos 4i menos 1 igual 0. Sería la alternativa, creo que es C. Sería nuestra alternativa correcta. Ya, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que acá no nos hubiese dado un 4 y nos hubiese dado un 6? Es un caso poco probable, pero puede ser. ¿Qué pasa si nos hubiese dado un 6 o un 2 o un 3 o cualquier otro número? Lo que hacemos, ¿cierto?, como yo les comenté, era multiplicar por el denominador. En este caso tendríamos denominadores distintos. Lo que hacemos sería multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, si acá no fuese un 4 y fuese un 3, yo digo ya, el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3 es 12, por lo tanto multiplico todo por 12. 12 por i me daría 12i, ¿cierto? Un cuarto por 12 me daría 3, y un tercio por 12 me daría 4, menos 4 en este caso. Y ahí, una vez realizada esa multiplicación, lo mismo de siempre. Todo lo de la derecha pasa a la izquierda, ¿cierto? Y acomodamos la x primero, luego la y luego el número que está solo. Pero en el caso de ser, entonces, distintos denominadores, multiplicamos por el mínimo común múltiplo. Estas entonces serían las ecuaciones, esta de acá arriba, ¿cierto? Sería la ecuación principal, y la que está acá abajo sería nuestra ecuación general.
Esas son entonces las diferencias entre una y otra. ¿Dudas con esto? Ya, si no hay duda, entonces pasamos a lo último que tenemos que revisar. Esto entonces sería la última materia que podríamos revisar y corresponde a rectas paralelas y rectas perpendiculares. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos rectas que son paralelas, nosotros sabemos que esas rectas nunca se van a juntar en el plano y siempre en cualquier punto donde yo calcule la distancia entre estas dos rectas, esa distancia siempre va a ser la misma, ¿cierto? Están separadas siempre a la misma distancia. Si se fijan, el ángulo que forman con el eje X también es el mismo. Por lo tanto, la regla general entonces es que dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, yo ya sé que esas dos rectas tienen la misma pendiente. Sí o sí. ¿Qué ocurre en el caso de las rectas perpendiculares? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que las rectas perpendiculares son aquellas que se encuentran en un punto formando un ángulo recto, que está acá, ¿cierto? La recta L1 con la recta L2 se juntan en algún punto del plano y cuando se juntan, ¿cierto?, forman un ángulo recto de 90 grados. ¿Cuál entonces es la regla o la correspondencia entre las pendientes de unas rectas perpendiculares? Lo que se cumple acá es que la multiplicación de las pendientes de las dos rectas siempre va a dar como resultado menos 1. Siempre. Entonces, dos rectas que son paralelas, sus pendientes son iguales, y dos rectas que son perpendiculares, sus pendientes al multiplicarlas, el valor que arroja, ¿cierto?, es un menos 1. Vamos a ver cómo nosotros podemos usar esta información en la resolución de problemas. Entonces vamos al ejemplo 1. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas representa una recta paralela a la recta de la figura 1? Acá tenemos un problema, ¿cierto? Que es que no sabemos cuál es la pendiente de la recta que nos están dando, ¿cierto? A nosotros nos dan esta recta que está acá. Lo único que podemos ver visualmente, ¿cierto?, es que la pendiente de esta recta tiene que ser positiva porque de izquierda a derecha va subiendo. Entonces yo ya sé que la pendiente es positiva, pero es lo único que sé. Lo otro que sé en realidad es que esta recta pasa por dos puntos. Pasa por este punto que está acá, que acá hay un menos 5, y pasa por el punto que está acá, donde hay un 2, ¿cierto? Entonces yo ya tengo dos puntos por donde pasa esta recta. Entonces voy a anotar esos dos puntos. El punto 1, entonces, por donde pasa la recta, es el punto, si ustedes se fijan, ese menos 5 es un X. Menos 5. Y si se fijan, ¿cierto? Si yo me posiciono sobre ese punto, estoy sobre el eje X. Eso quiere decir que no me muevo ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la coordenada Y es 0. Caso contrario pasa con el punto 2. Punto 2. Si ustedes se fijan, ¿cierto? El punto 2 está acá arriba, pero ese 2 que yo visualizo acá está en el eje Y. Y este punto está sobre el eje Y. Por lo tanto, no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y, ¿cierto? Ya la sabemos que es 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿cierto? Ya tenemos los dos puntos por donde pasa la recta y si nosotros tenemos dos puntos, ya tenemos la pendiente. Calculamos esa pendiente. Nosotros sabemos que para calcular la pendiente de una recta, ¿cierto?, la fórmula que tenemos que utilizar es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces, el punto 1 va a ser mi x1 y 1 y el punto 2 va a ser mi x2 y 2. En la parte de arriba, entonces, como dijimos, va y2 menos y1. Y2 es 2 y 1 es 0. En la parte de abajo va x2 menos x1. x1 es menos 5. Entonces acá tengo que considerar dos menos, ¿cierto? El menos de la fórmula y el menos, ¿cierto? Porque el número que estoy colocando acá es un número negativo. Entonces coloco, ¿cierto?, ambos signos. Esto tiene que ser igual a 2 menos 0, 2
0 menos menos 5, 2 menos, si yo los junto, se transforman en un más, y me quedaría 0 más 5, eso es 5, positivo. La pendiente sería 2 quintos. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Si yo me hubiese equivocado acá y considero solo un menos, en la parte de abajo me hubiese dado un menos 5. Es decir, me hubiese dado 2 quintos negativos. Pero yo visualmente sé que la pendiente tiene que ser positiva porque de izquierda a derecha va subiendo. Entonces ahí ustedes pueden corroborar si lo que hicieron está bien o no, ¿cierto? Nosotros no esperábamos una pendiente positiva y obtuvimos una pendiente positiva, entonces debiese estar correcto. Listo, tenemos la pendiente entonces. Lo que tenemos que hacer ahora para ver cuál de estas rectas es paralela a esta recta es ver cuál de todas estas rectas que tengo acá, desde la A a la E, tiene pendiente 2 quintos. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá nos dan la ecuación general de la recta y nosotros dijimos, creo que está en esta diapo, no, en esta diapo, sí. Acá está, nosotros dijimos que la correspondencia entre la ecuación general de la recta y la pendiente es menos a partido por b. A es el término que acompaña a la x, b es el término que acompaña a la y. Si yo le cambio el signo al coeficiente a y lo divido por b, me tiene que dar, ¿cierto? En el caso del ejercicio que estamos haciendo, me tiene que dar 2 quintos. Entonces, fijémonos en el primero. A es 5, si yo le cambio el signo, me quedaría menos 5. Menos 5 dividido en menos 2 me daría 5 medios. Yo necesito que me dé 2 quintos, no 5 medios. Por lo tanto, la primera alternativa estaría errónea. La segunda sería menos A, o sea, menos 4 dividido en 10. Vamos a anotarlo mejor. Entonces ya sabemos que la primera no funciona, ¿cierto? La primera no nos funcionó porque el coeficiente A es 5, si yo le cambio el signo sería menos 5, y esto lo tengo que dividir entre el término que acompaña, ¿cierto?, a la I, que en este caso sería menos 2. Y aquí me daría 5 medios, y yo necesito que me dé 2 quintos. Vamos a la siguiente. En el siguiente ejemplo, ¿cierto?, nos daría menos 4, acuérdense siempre que le tengo que cambiar el signo al término que lleva la X. Menos 4 dividido, ¿cierto?, entre 10. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Ya esto lo descarto inmediatamente porque este es un número negativo y yo necesito que me dé un número positivo. Entonces esta alternativa ya está descartada. Voy a la C. La C me daría menos 6 dividido entre 15. También me da un número negativo, ¿cierto? Y este término jamás me va a arrojar un 2 quintos, aunque lo simplifique, ¿cierto? Por cualquier número, jamás me dará un 2 quintos. Descartada. Alternativa D, le cambio el signo, ¿cierto?, al coeficiente que acompaña a la X, en este caso me daría un 2 positivo, y esto, ¿cierto?, lo divido entre el término que acompaña a la Y, que sería 5, y si se fijan, ¿cierto?, me dio 2 quintos, exactamente igual a como me había dado la pendiente de la recta de la figura. Por lo tanto, ¿cierto?, esa sería nuestra alternativa correcta. La alternativa D logró darnos la misma pendiente. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que estábamos buscando una recta paralela. Y las rectas paralelas tienen la misma pendiente, ¿cierto?, entre sí. Entonces, alternativa correcta, en este caso, sería la alternativa D. ¿Se entendió este ejercicio? Un poco. Poquito. Un poco. ¿Qué es lo que le genera duda? Conversémoslo. La idea es que se vayan sin duda. Por ejemplo, ya me perdí ¿Ya? la parte donde ya usted sacó la pendiente ¿Sí? y después empezó a probar con cada una. Ahí. ¿Te perdiste cuando empecé a probar? Sí, Ya. ¿Y tú, Horacio? Horacio me habló también, ¿o no? Que no los puedo ver Estoy viendo solo el PPT. Yo también la misma parte que también, la pendiente. Hoy no te entendí nada. ¿Pero La fue lo parte mismo? sí. Ya. Miren acá.
Si acá a mí me hubiesen dado, lo voy a anotar acá. Ya, entonces nosotros encontramos la pendiente nos dio 2/5. Si acá nosotros no hubiesen dado la ecuación principal de la recta, hubiese sido demasiado fácil, ¿cierto? Porque la ecuación principal da a conocer la pendiente inmediatamente, ¿cierto? Entonces nosotros hubiésemos tenido que buscar solamente la recta que hubiese tenido pendiente 2/5, ¿cierto? Que es el término que acompaña la x en la ecuación principal, y marcamos alternativa. Pero en este caso nos están dando ecuaciones generales. Entonces, ustedes saben que cuando nos dan una ecuación general de la recta, el término que acompaña a la x no es la pendiente, ¿sí? El término que acompaña a la x es la pendiente en la ecuación principal, en la general no. ¿Cómo calculamos la pendiente en la ecuación general? De esta forma, menos a partido por b. ¿Quién es a? A es el término que acompaña a la x, o sea, este 5 en la alternativa a, ¿cierto? Este 5 sería el coeficiente a. Este menos 2 sería el coeficiente b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiarle el signo al a, dividirlo por b y ver si ese resultado me sale igual a 2/5. ¿Por qué me tiene que salir igual a 2/5? Porque estoy encontrando una recta paralela a esta recta que está acá y yo sé que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Que tengo que revisar entonces acá, lamentablemente hay que probar, pero obviamente hay que probar, ¿cierto?, dentro de ciertos parámetros, porque por ejemplo en el C, si yo tengo un 6 y tengo un 15, yo ya sé al tiro que jamás me va a arrojar un 2/5. Bueno, en realidad si lo divido por 3, sí, pero nos tenemos que fijar, ¿cierto?, en los signos y nos tenemos que fijar en más cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos por la primera, ¿cierto?, en este caso, que tengo un 5 y tengo un menos 2. Yo les dije, ¿cierto?, que para calcular la pendiente de esta recta que tengo acá, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo al coeficiente a y dividirlo por el coeficiente b. Entonces, en este caso, en la primera, me daría menos 5 dividido en menos 2. ¿Cierto? Menos 5 dividido en menos 2. Eso me daría 5 medios positivo. Pero 5 medios es distinto a 2/5. Por lo tanto, descarto la opción A. La opción B hago lo mismo. Al 4 le cambio el signo, me queda menos 4. Menos 4 dividido entre 10 me va a dar menos 2/5 si es que yo simplifico por 2. Pero me da menos 2/5. Yo necesito que me dé 2/5 positivo. Por lo tanto, descarto también la alternativa B. La alternativa C, ¿cierto?, nos daría menos 6 dividido en 15. Si yo simplifico por 3, nos daría menos 2/5. También me dio negativo. Yo necesito que me dé positivo, también la descarto. Y en la alternativa D, que es la correcta, si yo le cambio el signo a este menos 2, me daría un 2 positivo, y 2 positivo dividido por 5 me da 2/5 positivo, que es exactamente igual a la pendiente que me dio de la recta en la figura 1. Por lo tanto, la recta que me dé la misma pendiente, que en este caso es la D, esa es la recta que es paralela a la recta. En el caso de la alternativa E tampoco daba, porque si se fijan, ¿cierto?, le cambio el signo al 10, nos daría un 10 positivo, y 10 positivo dividido en menos 4 nos daría, ¿cierto?, un menos 5 medios. Por lo tanto, la alternativa E tampoco sería una recta paralela a la recta de la figura 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro para calcular esto? Tenemos que tener claro cómo calcular la pendiente como paso 1 y paso primordial, pero el paso que es más relevante es aprenderse que la pendiente, cuando a nosotros nos dan la ecuación general de la recta, es menos a partido por b. Esta es la parte relevante que tenemos que aprendernos. No sé en realidad si quedó un poco más claro o si seguimos con el siguiente ejemplo para ver si es que queda acá un poco más claro el concepto. Si no, díganme al tiro y lo seguimos explicando. Dale, profe, sí queda más claro. Ya, bacán. Vamos a ver entonces el ejemplo de rectas perpendiculares, ¿ya?
Y bueno, ahí tenemos un par de ejemplos más. Bueno, no sé si alcancemos a hacerlos todos. Si no lo alcanzamos a hacer todos, les subo un video y se los mando después, ¿ya? Para que no estén tanto rato acá. Y les puse acá también dos problemas que estaban en el ensayo del DEMRE que tienen que ver con esto. ¿Sí? Entonces, la idea es resolverlos todos. Vamos a resolver lo que más alcancemos hasta la 1. Y los siguientes ejercicios los voy a resolver yo después y se los voy a mandar como una cápsula aparte. Ya, entonces, rectas perpendiculares. En las rectas paralelas, nosotros sabemos que las pendientes son iguales. En las rectas perpendiculares ocurre lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿cierto? Lo vimos arriba, que la multiplicación de las pendientes, es decir, la pendiente de la recta 1 con la pendiente de la recta 2, si la multiplicamos, nos tiene que dar menos 1. Fíjense lo que pasa acá. Si yo este M2 que está multiplicando al M1 lo paso dividiendo al lado contrario, me quedaría de esta forma. Ese M2 lo voy a pasar dividiendo. Entonces acá me quedaría obviamente menos 1 dividido entre M2. Me quedaría así. ¿De qué nos sirve esto? De lo siguiente. Por ejemplo, si yo les digo, antes de resolver este ejercicio, yo les digo, tengo una pendiente o una recta que tiene pendiente 3. Tiene pendiente 3. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué pendiente tendría que tener una recta que sea perpendicular a esa recta que tiene pendiente 3? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto tiene pendiente, entonces dijimos que tiene pendiente 3. Lo que hacemos para calcular la pendiente de la otra recta que sea perpendicular, es decir, vamos a calcular M2, hacemos lo siguiente. Le invertimos el signo, ¿cierto? Le invertimos el signo, fíjense acá hay un menos, por eso invertimos el signo. Invertimos el signo de la pendiente que ya tenemos. En este caso, ¿cierto? La pendiente es positiva y es 3, por lo tanto, la pendiente de una recta perpendicular a esa tiene que ser negativa. Y si se fijan, arriba hay un 1 y en la parte de abajo está la otra pendiente. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Un menos 1/3. Esa sería mi pendiente. Si yo les digo, la pendiente tiene, de la recta 1, tiene pendiente 4 y necesito encontrar una recta perpendicular a esa. Entonces la pendiente de la otra recta sería menos 1/4. Siempre lo que hago es cambiar el signo, invertir el término. Si este 4 fuese negativo, vamos a suponer que este 4 fuese negativo, acá yo debo invertir el signo, por lo tanto sería positivo y sería 1/4 positivo la otra pendiente. Por el contrario, si yo tengo una pendiente que es menos 1/4, lo que hago es siempre cambiar el signo, en este caso la otra pendiente sería siempre positiva, invierto el número, el 4 que está abajo pasa a estar arriba y el 1 que está arriba pasa a estar abajo. Entonces me quedaría 4 dividido por 1, pero no lo noto, no es necesario. Entonces, si me dan una pendiente y la pendiente es 20, la pendiente de la recta perpendicular sería menos 1 partido por 20. Si me dan la pendiente 6/4, la otra pendiente sería menos 4/6. ¿Sí? Vamos a notar ese. Si me dan la pendiente 6/4 y me dicen encuentre una recta o encuentre la pendiente de una recta perpendicular a esa recta, la nueva pendiente sería menos, siempre con signo contrario, invierto los números, 6/4. Siempre tengo que hacer eso. Le cambio el signo, invierto los números. El que está abajo pasa a estar arriba, el que está arriba pasa a estar abajo. Y así encuentro la pendiente de la recta perpendicular. Ya, vamos entonces a ver el ejemplo de acá, a ver si queda un poco más claro. Entonces nos dicen, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa una recta perpendicular a la recta de la ecuación? Y nos dan una ecuación general. Nosotros ya sabemos que para calcular la pendiente, vamos a ponerle acá M1, ¿cierto?
que va a ser entonces la pendiente de la recta que nos dan en el enunciado. Nosotros sabemos que M1 lo vamos a calcular como menos A partido por B. Lo calculamos de esa forma porque ya sabemos que la ecuación que nos dan, ¿cierto?, es una ecuación general. En este caso, A, que es el número que acompaña a la X, es un 1, por lo tanto, yo le coloco menos 1 y lo divido, ¿cierto?, por el término que acompaña a la Y, porque ese término es B, que sería entonces menos 2. Si tenemos menos 1 dividido en menos 2, nosotros sabemos que eso es lo mismo que tener un medio positivo. Entonces, la recta M1, que me dan en el enunciado, tiene como pendiente un medio positivo. Ahora, si me pidieran, por ejemplo, una recta paralela, como en el ejercicio anterior, tendría que buscar la recta que tuviese pendiente un medio, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero en este caso, como me piden una recta perpendicular, tengo que ver, ¿cierto?, qué es lo que espero para la pendiente de las alternativas. Entonces, yo sé que la pendiente de una recta que es perpendicular a esta recta que tiene pendiente un medio positivo, tiene que ser, primero que todo, negativa, ¿cierto? Siempre tienen que tener signos distintos, signos opuestos. El 1 que está arriba pasa a estar abajo, el 2 que está abajo pasa a estar arriba. Entonces me quedaría 2 dividido, ¿cierto?, entre 1. Nosotros sabemos que 2 dividido por 1, ¿cierto?, es igual a menos 2 nomás, ¿por cierto? Si tengo un 1 abajo, da lo mismo si lo noto o no lo noto. Entonces yo tengo que buscar entre las alternativas, ¿cierto?, una recta que tenga pendiente menos 2. Porque yo sé que una pendiente menos 2, junto con una pendiente un medio positiva, si se juntan esas rectas, se juntarían, ¿cierto?, formando un ángulo de 90 o de forma perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Me pongo a probar menos A dividido por B hasta encontrar, ¿cierto?, cuál recta me arroja el valor de pendiente menos 2. En este caso, a modo de, solamente para agilizar el cálculo, yo le voy a decir que la alternativa es la E, porque, ¿cierto?, si nosotros visualizamos la alternativa E, menos A sería menos 4, dividido entre B, que sería 2. ¿Cierto? 4 medios. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2 veces. Por lo tanto, 4 dividido por 2, nosotros sabemos que es 2. Y como es negativo, ¿cierto?, se mantiene el signo negativo. Entonces la alternativa E a mí me arroja un valor de pendiente menos 2. Por lo tanto, yo ya sé que esta recta que está acá abajo va a ser una recta perpendicular a la recta que me dieron en el enunciado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el 1, me daría menos un medio. Menos un medio. Yo necesito que me dé menos 2. ¿Sí? Si van probando con las alternativas siguientes, entonces se van a dar cuenta que ninguna les da menos 2, a excepción de la alternativa E. Solo lo hice de esta forma para hacerlo un poco más rápido y no probar con todas. Pero necesito saber si es que en realidad queda claro el concepto de la relación que tienen las pendientes de rectas perpendiculares. ¿O está un poco complejo? Obviamente en la recta paralela es un poco más sencillo porque las pendientes son iguales, ¿cierto? Pero en las rectas perpendiculares son opuestas e inversas. Entonces me interesa ver que el cambio, ¿cierto?, por ejemplo, de un medio a menos 2 se haya entendido. Sí, profe. Ya, bacán. Bacán. Vamos a terminar entonces con, me imagino, estos dos, y los últimos dos que son del ensayo de Emre se los subo en un ratito más. Fíjense acá lo que dice. Dice, ¿qué valor debe tener K? Generalmente en las preguntas con respecto a esto, a este tópico son así. ¿Qué valor debe tener el coeficiente K para que las rectas 2x más K más 1 en Y
igual 0 y x menos 3y igual 6 sean perpendiculares. Eso es lo que nos están diciendo. Y la siguiente es parecida a esta, nos dicen qué valor tiene que tener el parámetro k de esta recta para que sea paralela a esta recta que está acá abajo. Vamos a partir por esta que es un poco más sencilla y luego regresamos a la anterior. Entonces acá, si nos fijamos, ¿cierto? Vamos a calcular inmediatamente la pendiente de la recta 2, ¿cierto? La recta 1 vamos a ver que es esta que está acá, solamente por un tema que nos dieron primero esta recta, y la recta 2 será la que nos dieron después. Entonces la pendiente de la recta 2 va a ser igual a menos a, en este caso menos 3, dividido en b. En este caso b es 2. Por lo tanto ya tenemos, ¿cierto?, la pendiente de la recta 2, que sería menos 3 medios. Y nos están diciendo que las rectas son paralelas. Si son paralelas, entonces esta recta 1, ¿cierto?, su pendiente también tiene que ser menos 3 medios, ¿cierto? Para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser exactamente iguales. Entonces, para calcular la pendiente de M1, nosotros sabemos que tiene que ser menos A. En este caso sería menos A, donde A sería K menos 2, ¿cierto? Acuérdense que A siempre es el término o valor que acompaña a la X. Esto tiene que ser dividido. Se me olvidó colocar una fracción acá. Me equivoqué. Ya. Esto entonces tiene que ser dividido. Uy, lo voy a intentar todo de nuevo mejor. Ya, entonces menos A, ¿cierto? Sería menos A menos 2 dividido entre B. En este caso B es el término que acompaña a la I, es decir, 2K. Y esto tiene que ser igual a menos 3 medios, porque son paralelas. ¿Qué hacemos? Resolvemos esta ecuación, ¿cierto? Resolvemos esa ecuación, resolvámosla. Lo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, eso como paso 1. Entonces, en el lado de la izquierda nos quedaría, ¿cierto?, este 2 que está como denominador. En el lado de la derecha lo paso multiplicando al lado de la izquierda. Nos quedaría entonces menos 2. Acuérdense que no es que pase negativo, sino que este menos que puse acá es el menos que está delante del paréntesis, por si acaso, ¿ya? Menos 2 multiplicado, ¿cierto?, por K menos 2. Y esto tiene que ser igual al menos 3 que tenemos al lado de la derecha, multiplicado, ¿cierto?, por el 2K. Listo. Entonces pasamos multiplicando a los lados contrarios, como paso 1. Como paso 2, ¿cierto?, resolvemos término a término. Menos 2 por K, menos 2K, menos 2 por menos 2, más 4, igual, menos 3 por 2K, menos 6K. Y ya estamos más o menos listos, ¿cierto? Vamos a pasar el 6K negativo al lado de la derecha para que la incógnita quede positiva. Entonces nos quedaría menos 2K más 6K. Si nosotros sumamos eso inmediatamente, ¿cierto? Menos 2 más 6 nos daría 4K. Entonces vamos a notar 4K inmediatamente. 4K. Y eso tiene que ser igual, ¿cierto?, a este 4 que está en la parte de la izquierda, lo paso a la parte de la derecha negativo. Me queda de esa forma. Finalmente, ¿cierto?, lo que debemos hacer es pasar el 4 que está multiplicando a la K, dividiendo el lado contrario. Entonces nos quedaría finalmente que K sería igual a menos 4 dividido entre 4, y eso nos da menos 1. Entonces, ¿qué valor debe tener el coeficiente K para que estas dos rectas sean efectivamente paralelas? Menos 1, en este caso la alternativa A. Vamos a devolvernos al ejercicio 9 y con este ya terminamos. Si tienen alguna duda en el ejercicio anterior o en este, porfa, váyanme diciendo inmediatamente.
Ya, entonces en este caso, si ustedes se fijan, es más o menos parecido, solo que en vez de ser paralelas a la recta son perpendiculares. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente de la recta donde el coeficiente k no esté. Entonces, en este caso, la pendiente que podemos calcular inmediatamente sería m2, ¿cierto? Que sería igual a. Y vamos a ver esta ecuación que está acá arriba. Menos a, en este caso a es 1, por lo tanto menos a sería menos 1, dividido entre el coeficiente b, que es el término que acompaña la i, en este caso sería menos 3. Me quedaría entonces menos 1 dividido en menos 3, y yo sé que menos con menos es más, por lo tanto lo anoto como 1/3. 1/3 entonces sería la pendiente de la recta 2. Yo necesito ahora saber cuál tiene que ser la pendiente de la recta 1 para que sea perpendicular a esta recta. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que para que dos rectas sean perpendiculares, lo que tienen que tener inmediatamente, ¿cierto?, es signo opuesto. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que como la pendiente de M2 nos dio positiva, la otra pendiente de M1, ¿cierto?, que es la recta que tiene el coeficiente K ahí entre medio, nos debe dar, primero que todo, negativo. Si el 1 está arriba, ahora pasa a estar abajo, y si el 3 estaba abajo, ahora pasa a estar arriba. Entonces nos quedaría 3 dividido por 1. Pero 3 dividido por 1 es menos 3 nomás, entonces lo dejamos de esa forma. Entonces, la recta 1, que está acá, tiene que tener sí o sí pendiente menos 3. ¿Para qué? Para que pueda ser perpendicular a la otra recta. Si no, no lo sería. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que ya sabemos la pendiente que tenemos que encontrar. Ahora sí podemos formar una ecuación para poder encontrar el valor de ese coeficiente k que nos están pidiendo. Yo sé que para calcular la pendiente M1, yo debo dividir, ¿cierto?, el coeficiente a con signo contrario, es decir, en este caso menos 2, lo debo dividir entre el coeficiente b, que en este caso b sería k más 1. Listo, eso me daría entonces. Ahora lo único que tenemos que hacer, ¿cierto?, es igualar estas dos ecuaciones que yo tengo. Entonces yo ya sé que la pendiente, ¿cierto? Yo ya sé que la pendiente de esta recta es menos 2 dividido entre k más 1, y esto yo ya sé que me tiene que dar sí o sí menos 3. Resuelvo entonces esta ecuación que tengo acá, ¿cierto? Lo que está dividiendo lo paso multiplicando. En este caso, ¿cierto?, k más 1 pasa multiplicando al lado de la derecha. Entonces nos quedaría menos 2 en el lado de la izquierda, y esto sería igual a menos 3 multiplicado, ¿cierto?, por el factor k más 1, que pasa multiplicando al lado de la derecha. Resolvemos, ¿cierto?, término a término, multiplicamos menos 3 por k, nos daría menos 3k, ¿cierto? Al lado de la izquierda, ese menos 2 es inalterable, ¿cierto? Menos 3k nos quedaría a la derecha, y menos 3 por 1 nos daría menos 3. Lo que hacemos finalmente, ¿cierto?, es agrupar las k en un lado y agrupar los números en el otro lado. Por conveniencia, ¿cierto?, y para que me quede positiva, las k la voy a agrupar a la izquierda. Entonces este menos 3k va a pasar positivo al lado de la izquierda, me queda 3k positivo, y al lado de la derecha me queda ese menos 3, y el 2 que está negativo pasa positivo, entonces me quedaría menos 3 más 2. En este caso menos 3 más 2, ¿cierto?, en menos 1, lo dejo inmediatamente como menos 1. Y el paso final, ¿cierto?, sería pasar el 3 que está multiplicando la k dividiendo al lado contrario. Por lo tanto, el factor k ya lo encontramos y sería k igual menos 1 dividido, ¿cierto?, entre 3. O sea que k tiene que ser menos 1/3 para que estas dos rectas sean perpendiculares. Alternativa C en este caso. ¿Dudas con este ejercicio o con el anterior? No, profe. Ninguna cosa.
Ya, súper. Entonces, lo que tenemos que tener claro de rectas paralelas y perpendiculares es la correspondencia entre sus pendientes. Rectas paralelas, ¿cierto? Pendientes iguales, rectas perpendiculares, pendientes inversas y opuestas. ¿Sí? Tenemos que tener eso claro. Y lo otro que tenemos que tener claro, ¿cierto? Es cómo nosotros podemos calcular la pendiente cuando a nosotros nos dan la ecuación general y no la principal. Porque la principal, ¿cierto? Si a nosotros nos dan la principal, como salía acá, ¿cierto? Si nos dan la principal, la pendiente la obtenemos inmediatamente, porque es el coeficiente o el número que acompaña a la x en la ecuación principal, ¿cierto? Pero si nos dan la ecuación general, debemos calcular esa pendiente, ¿cierto? Dividiendo el inverso de a sobre b, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tenerlo súper claro. Teniendo esas dos cosas claras, ¿cierto? Estamos ok. ¿Qué hice acá? Ya, yo les voy a mandar este mismo PPT, ¿cierto? Donde tenemos todos los cálculos listos. Voy a ver también si es que alcanzo a subir hoy día mismo estos dos ejercicios, para que sepan cómo analizarlo. Y con eso estaríamos, ¿sí? Si tienen alguna duda, obviamente me dicen, me mandan mail, me dicen ahora, o me mandan un WhatsApp, o lo que sea, ¿cierto? Y con eso estaríamos cerrando el tópico de geometría. Como les comenté también al principio, la próxima clase intenten, bueno, durante la semana ojalá, decirme si es que tienen alguna duda en alguna de las guías o en algún tópico que nosotros estuvimos trabajando durante estas clases para que lo abordemos en la clase siguiente. Bueno, profe, chao, gracias. Cuídese. Gracias, igual tú cuídate mucho, que estén muy bien, chiquillos, cuídense harto. Muchas gracias, Chao, profe. profe, Cuídese. cuídese. Chaito.